Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Grato nuevamente estar aquí en la casa de nuestro Señor. Quiero invitarle a abrir su Biblia. Gracias. Vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 6, por favor. La mañana estuvimos hablando acerca de esta serie que estamos haciendo de fortalecernos, estuvimos hablando de fortalecer el cuerpo. Y ocupamos al final ahí demostrando Daniel con su fe, cómo él sabía realmente con qué Dios contaba, que se propuso cosas, y dice la Biblia, y se propuso no contaminarse, se propuso, o sea, tomó una decisión para no hacerlo, y esa propuesta sabía que contaba con el respaldo de Dios. Acuérdense que Daniel fue tomado cautivo por Babilonia, y fueron justamente llevados los príncipes de Israel, los líderes, los sabios de Israel fueron llevados a Babilonia, donde ahí lo empezaron a preparar para que fueran consejeros del rey. Y Daniel desempeñó esa función, un gran consejero, fue un profeta Daniel, fue un hombre que interpretó sueños, fue un hombre que hizo algunos milagros y nos queda relatada la Biblia. Pero en el capítulo 6 del que vamos a estar leyendo hoy día aquí, vemos que el rey que había llevado cautivo a Daniel había muerto porque justamente había llegado otro rey. Babilonia había sido conquistado por los persas y vemos justamente de que ahora ya Daniel, que tenía primero, desde el primer momento tuvo una cercanía al rey, estaba bien, pero resulta que llega un nuevo rey, producto de que conquistan Babilonia los persas, y tiene que comenzar todo de nuevo. Y aquí en el capítulo 6, donde está contando Daniel que a pesar de, vemos que cambiaron de reinado, pero Dios igual siguió favoreciendo a Daniel, porque Daniel terminó siendo uno de los gobernantes. Con el rey primero, con el rey de Babilonia, llegó a ser el tercero en jerarquía después del rey, con el rey de Babilonia. Pero aquí ya no tiene esa importancia, pero aún sigue siendo uno de los líderes importantes por su experiencia, sabiduría, capacidad, un gran estadista, un hombre que ayudaba mucho al reino, a todo lo que conllevaba el reino. Y dice aquí en el libro de capítulo 6, versículo 1 al 3, donde vamos a estar hablando, donde dice del versículo 1 al 3, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, o sea, 120 líderes que iban a controlar el imperio, pero ellos tenían que rendir cuenta a 3. Uno de esos 3 era Daniel. Dice, pero Daniel mismo, ¿qué dice? Daniel mismo, porque siempre Dios lo estuvo acompañando y por sus capacidades, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había algo en él diferente, un espíritu diferente. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por eso des en cuenta cómo esta historia comienza aquí cuando vemos el rey Darío, lo pone a él como uno de los que tenía que controlar a estos sátrapas, líderes, como tipo alcaldes, versus los gobernadores. Pero Daniel en su trabajo, en su función, todo lo que hacía era superior al resto. Había algo diferente en él y lo dice la Escritura, había un espíritu superior. Pero realmente vemos que a pesar de que se estaba cambiando de gobierno, en este caso, los planes de Dios con su pueblo los tiene bajo su voluntad. Y es por eso, mi hermano, también que algo que aprendemos de este libro de Daniel antes de orar y estar aprendiendo, que más allá, como dice la Escritura, se levantan reinos y caen reinos, el Señor tiene el control.
Y a veces nos olvidamos. Yo sé que hoy día nuestro país está gobernando un área, el periodo anterior gobernó otra área de la política y así sucesivamente. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar sabiendo de que el Señor tiene control. Más allá de quién esté gobernando, y este es un poco lo que está sucediendo con Daniel. Y vemos justamente que Daniel ya no es el tercer hombre, como era en el gobierno anterior, en el tiempo del rey de Babilonia, pero ahora igual aún así tenía cierta posición porque Dios obviamente estaba detrás. Y simplemente, ¿qué lo hacía sobresalir a Daniel? Simplemente que era alguien que tenía un espíritu superior, tenía una capacidad superior, pero también hay que entender la edad también que él tenía. Porque en el capítulo 6, en el capítulo 1, Daniel era un jovencito, muy jovencito. Y en el capítulo 6 se cree que Daniel ya tiene entre 80 y 90 años. O sea, había experiencia detrás. No era un joven como llegó, sino ya era una persona ya adulta de 80 años a 90, se cree. Entonces, aún así él va a experimentar. Aquí es donde lo lanzan a los leones. ¿Se acuerdan de toda la historia? La vamos a estar mirando, aprendiendo todo esto en la vida de Daniel. Y también le pido a ustedes siga los devocionales que están relacionados con lo que hemos visto de Daniel, la vida de Daniel. Así que vamos a aprender un poquito más de Daniel, de todo el libro, en esta semana. Así que para que usted pueda estar siguiendo aquello. Vamos a orar para bendecir este tiempo y de ahí vamos de lleno a estudiar esta porción. Padre, gracias Dios te damos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Mi Señor, agradecido Dios por tenernos aquí, a pesar de que hace frío, hay amor, hay pasión, hay ganas de querer estar en este lugar. Mi Señor, sigue trabajando en nuestros corazones, sigue cambiándonos, transformándonos. Hay veces, Dios, que tenemos un corazón tan duro, pero tú lo moldeas y tú lo martillas golpe tras golpe hasta que igual creas algo hermoso. Pero a veces, Dios, qué mejor es ponernos como greda en tus manos, con un alfarero, suavemente. Ayúdanos que así sea, Dios, que tu palabra justamente nos trate de esa manera. Así que nos sometemos a tu enseñanza, a lo que tú quieres para nosotros, y guíanos, Dios, durante toda esta semana en cada cosa que vamos a aprender, porque cada vez que leemos, aprendemos algo de la Escritura, sabemos que quiere ser robada, quiere ser sacada de nuestros corazones. Que no sea así, Dios, y que vivamos la palabra de Dios en todo sentido. Gracias, mi Señor, por cada uno, por los que están, Dios, en sus clases también, los que nos están siguiendo en las transmisiones. A cada uno, Dios, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Así que Daniel, por si acaso, siempre se comportaba y actuaba, obviamente, de una manera digna. Y Dios, porque también él conocía muy personal, justamente muy cerca a Dios mismo, en el sentido de que creo que cuando tú tienes una relación con Dios tan estrecha, que no interesa lo que pase, tú sabes cómo responder. Es clave tener esa relación con Dios. Y ahí en el versículo 4 dice, y entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por eso, mi hermano, es sorprendente como cuando Dios honra a alguien, por si acaso, cuando Dios honra a una persona, cuando Dios te honra, cuando Dios ve todo lo que estás haciendo, por si acaso siempre van a haber corazones que simplemente se llenan de celos, se molestan, les da rabia porque Dios está bendiciendo tu vida. Y aquí, ojo, ¿cuánto eran? 120 más 2, 122. Y estaban en contra de uno y buscaban, pero ¿sabes qué? Yo puedo darme cuenta que Dios permite muchas veces las oposiciones y las aflicciones. ¿Y sabes qué? Porque hay un propósito donde Dios justamente, primero, Él se quiere ver exaltado.
Porque ninguna cosa que padecemos, si, lo dije hoy día en la mañana, cada cosa que pasamos, si estamos enfermos, si nos pasa algo, si sufrimos algo, si tenemos una pérdida, no interesa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Te aseguro que no es fortuito. Nada es fortuito en la vida. Porque Dios es el Dios de todo. Es el Dios de ayer. Él sabía lo que pasó ayer. Él sabe lo que está pasando hoy y Él sabe lo que va a pasar mañana. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, todas estas cosas ocurren, por si acaso, para mostrar que Dios es quien se encarga de fortalecer nuestra vida. Yo no sé tú, pero no podemos ver a un Dios de sanidad si yo no estoy enfermo. ¿O sí? Yo no puedo ver un Dios que provee si no tengo escasez. Necesitamos muchas veces ver a este Dios, pero para ver ese Dios muchas veces vamos a tener que ser puestos bajo presión. Y por eso que cuando vemos la vida de Daniel, porque estos líderes que ustedes ven ahí, jefes del reino, sintieron celo contra Daniel y buscaron motivo para acusarle. Pero dice que no encontraron nada. Y uno podría decir, no se encontró nada, no hubo nada, entonces ya ahí nos quedamos. Si usted lee la historia o sabe la historia, no es suficiente. Nunca para la gente muchas veces es suficiente. Dice en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, ¿qué dice? ¿Está conmigo? Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación. Se podría decir que ellos encontraron un talón de Aquiles. No lo vamos a pillar nunca lo vamos a poder hacer caer, a no ser que le pongamos una trampa y tenga que ver con su Dios. ¿Por qué quiere decir que la gente sabía la convicción de Daniel? La gente sabía en lo que creía Daniel. Entonces el verso nos habla justamente, claramente de quién era Daniel, cómo la gente sabía que él, si tenía que pelear o iba a luchar por algo, iba a ser justamente, y no iba a dar vuelta atrás, todo lo que tuviera relacionado con su Dios, con mi Dios. ¿El Dios de Daniel es tu Dios? Es el mismo. Por eso cada uno de nosotros no sabemos en la vida, nunca se sabe cuándo va a pasar algo, cuándo vamos a pasar por una prueba. Pero ¿sabes qué? Hay una frase que le leí a un escritor, que era pastor también, y que hoy día hay películas de él. Él tenía esta frase, decía que la madurez brilla más en el contexto de la adversidad. Cuando tú eres maduro en la fe y estás en adversidad, resaltas más. Cuando hay madurez cristiana, cuando tú eres tan aferrado a las cosas de Dios, cuando estás en una dificultad, se nota más que tú eres un hijo de Dios. Por eso, ¿se acuerda cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11? Es necesario, y estoy parafraseando el texto, dice, es necesario, yo sé que van a haber conflictos en las iglesias, dice Corintios 11. Y en parte lo creo, porque es necesario, pero ¿para qué? Para ver cuál de los dos, de este conflicto que se había, cuál de los dos era el que se portaba maduramente. Así que es parte de los conflictos en nuestra vida. Por eso, muchas veces nosotros, una persona madura en la fe, sea él, sea ella, va a defender siempre los principios sin importar las consecuencias. Y Daniel está en esa posición, y ahí en el versículo 6 dice, si me están siguiendo, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, ahora ahí ustedes saben que ya le están poniendo, ¿eran todos?
No, eran solo los sátrapas y los gobernadores. Pero aquí metieron príncipe, capitanes, soldados, el que hacía el aseo, siempre. Y ojo que cuando hay conflictos, situaciones así, esa palabra yo la he escuchado y yo creo que esa es una palabra de Satanás, a mi parecer. Con mi señora siempre la comentamos. De repente viene a hablar, no sé, voy a poner el ejemplo de la Carla Moraga. Voy a poner de ejemplo. Entonces la Carla Moraga dice, pastor, es que todos los de la música dicen que el día del partido salgamos más temprano. Y uno ya viejo zorro le dice, ¿quiénes son todos? ¿Ha escuchado esa frase o no? ¿Quiénes son todos? Y es el puro guitarrista. ¿Sabe que en el pastorado lo vivimos siempre? Pastores que todos andan hablando. ¿Y quiénes son todos? Un 5 pelas gato, hermano. Y aquí es exactamente igual, porque miren lo que está sucediendo. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Interesante, porque cuando uno mira todo eso, primero yo les decía, no son todos, es un grupo especial que está en contra de Daniel. Pero déjame decirte algo aquí interesante, que hay que entender, Darío es ¿cómo te podría decir? Es un pecador, es alguien del mundo, no es creyente. Y en otras palabras, para que entiendan lo que están haciendo los sátrapas le están diciendo, ¿por qué no haces un edicto donde todo el mundo te declare a ti que tú eres Dios? ¿Cómo usted se sentiría si toda la gente viene y le dice, queremos que tú seas nuestro Dios? ¿Cómo se siente uno el orgulloso, el hombre? Darío, ¿para dónde se fue? Para las nubes, porque Darío le están ofreciendo ser el Dios de ellos. Pero como veían y sabían que Daniel tenía otro Dios, que es el Dios tuyo, el Dios mío, ellos buscaron crear y decirle al rey, porque el rey tenía que promulgar esta ley, ellos no podían, le están diciendo al rey, hagamos algo, que tú seas el Dios de nosotros, y que por 30 días todos tenemos que levantar oración a ti. Ese era el edicto. Yo te digo, si le están diciendo eso al rey, pagano y todo, y que se sienta un Dios, flor. Así que me imagino que se sintió halagado Darío. Y cuando todo llegó, todo el mundo que estaba ahí llegaron estos líderes políticos. Entonces cuando ellos ven justamente ahí en el versículo 8, usted va a ver todo lo que está sucediendo. Dice, y ahora el rey confirmará el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Y es interesante eso porque le dicen, ya, promulga, haz esta ley, que ahora tú vas a ser el Dios, pero fírmala que no se puede revocar. Porque ellos sabían el aprecio que tenía el rey sobre Daniel. Interesante ahí lo que está sucediendo. Ellos saben el aprecio, entonces están tratando de cerrar todas las cosas. Y dice el versículo 9, un versículo ahí cortito, firmó pues el rey Darío el edicto, firmó que había que adorarlo a él, que él debía ser el Dios y que no podía ser revocado. Ahora, entienda todo esto que está pasando. Y veamos a Daniel, pues, si de él estamos aprendiendo. Versículo 10, ¿qué hace Daniel? Después de escuchar el edicto, que ahora había que adorar al rey Darío. ¿Y qué hizo el versículo 10? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de ¿quién? De su Dios,
como lo hacía hacer. Entonces la gente sabía que él oraba siempre y la gente que pasaba por las calles lo veían orando. Por eso hacen este edicto. Porque querían que él renunciara a su Dios. Pero como sabían que era un hombre de convicción, él no lo iba a hacer. Por eso era la trampa perfecta. Ahora, yo miraba la vida de Daniel tanto como en el capítulo 1 que lo vimos hoy día, como en este. Mire, cuando vemos en el capítulo 1, yo pensaba en mi casa lo siguiente. Cuando a Daniel le dicen, te propongo que comas la comida del rey. ¿Se acuerda lo que vimos en la mañana? ¿Daniel podría haber recibido la comida y haberla botado? ¿Sí o no? Sí. Pero siempre Daniel, él no quería pasar por alto sus convicciones, lo que él creía y lo que era correcto de parte de Dios para él. Porque él podría haber recibido y haberlo botado. Él podría haber hecho como lo que vamos nosotros a la selva, como que estamos tomando chicha y no estamos tomando chicha, como le contaba yo en la mañana. Y engañar. Él podría haberlo hecho. Pero él no lo hace. Él no lo hace. Se mantiene firme. Y aquí yo te digo, como dice Mateo capítulo 6, cierra las puertas y que nadie te vea y entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos en secreto. Daniel podría haber cerrado las ventanas, podría haber puesto cortina y orar a Dios sin que nadie lo viera que estaba orando a su Dios y no a Darío. Pero ¿y por qué no lo hace? Hay un tema de convicción, de madurez. Hay un tema también de demostración del Dios que él cree. Y te digo algo que yo personalmente asombro y creo que nosotros tenemos que vivir a veces más como Daniel. Porque a veces quizás nosotros a lo mejor recibimos algo para no incomodar algo. Y a veces en vez de decirle, no, ¿sabes qué? Yo no hago esto. Pequeñas cosas que me llaman la atención. Y vemos justamente lo que sucede. Al enterarse de esta nueva ley, Daniel no salió corriendo a donde el rey a cuestionar su edicto. Daniel no, en ningún momento habla de hace una influencia. Era importante, era querido por Darío. Podría haber influenciado a Darío. Pero ¿sabes qué? Y dice la Escritura, desde que se enteró, hizo siempre lo que hacía. Él no cambia. Por eso, mi hermano, cuando yo estoy haciendo cosas para Dios, cuando tú estás sirviendo para Dios, cuando están pasando muchas cosas a tu alrededor y estás haciendo cosas para Dios, te digo algo como consejo, mirando la vida de Daniel, sigue haciéndolo igual. No cambiemos. Yo sé que puedo estar pasando pruebas, dificultades, un montón de cosas. Daniel la estaba pasando, pero él no se movía de su fidelidad y de lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros de la misma manera, y yo te digo, yo sé, muchas veces yo estoy estresado, estoy pasando por esto, y yo digo, ya no voy a parar un poco con esto porque... Y Daniel no para. Daniel sigue adelante y sabe la presión que está teniendo. Por eso yo me preguntaba, ¿reaccionaríamos de la misma manera nosotros hoy día cuando estamos pasando dificultad? ¿Reaccionaríamos con Daniel y seguiríamos orando como es de costumbre? ¿Seguiríamos sirviendo como es de costumbre? ¿Seguiríamos predicando como es de costumbre? ¿O nos adaptamos a las circunstancias? ¿O las circunstancias se adaptan a nosotros? Por eso, mi hermano, cuando vemos... Te aseguro, si yo me ponía en los zapatos de Daniel, yo creo que yo no hubiera reaccionado como Daniel. Y te soy sincero. Creo que él está aquí, pero creo que eso no quiere decir que yo no puedo llegar ahí. Porque ¿sabes qué? Mi reacción natural ante un asesinato, a que me van a matar, ¿cuál sería? Por eso te digo, ¿cuál sería tu reacción? Si lo haces, vives. Si no lo haces, te mato. ¿Cuál sería tu reacción? Pónete en un momento en los zapatos de Daniel. Si a veces cuando decimos estas cosas es fácil decirlo, pero cuando nos posesionamos ahí, te hago la pregunta, ¿qué hubieras hecho tú? Los que tienen hijos, ¿qué dirían? Pastor, es que tengo hijos, es que si me matan, ¿qué pasa con mi hijo? Y así cosas de por medio.
Si usted se da cuenta, Daniel fue puesto a esa prueba. ¿Te matamos o haces lo que dice el rey? La reacción natural es miedo, temor, y quizás ese temor me va a controlar. Pero como él sabía quién era Dios, él sabía el Dios que lo respaldaba, él tenía un espíritu diferente, y espero que nosotros siempre avancemos hacia ese espíritu. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y déjame decirte, ¿cuál es el perfecto amor? El de Dios hacia nosotros, porque nuestro amor es imperfecto. Entonces, Daniel sabía el amor que Dios tenía sobre él. Y como Daniel sabía que Dios lo amaba tanto, él podía justamente enfrentar el temor. Y si realmente yo estoy pasando a veces dificultades, creo que lo que más necesito es saber cuánto Dios me ama en mi conflicto. Mientras más yo me entero del amor que tiene de Dios en mi conflicto, en mi enfermedad, en mi situación, en mis problemas, justamente el temor va a desaparecer. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Así que déjeme decirle que Daniel conocía perfectamente el amor de Dios que estaba detrás de él. Y sabía que él, por si acaso, porque Dios, al ser soberano, si yo tengo Dios es soberano, ¿cierto? Ya, entonces si Dios es soberano, y Daniel sabía que Dios es soberano, Daniel sabía que Dios se iba a sobreponer sobre el problema. Porque Dios sí es soberano para algunas cosas o es soberano en su totalidad, en el todo. Entonces si yo estoy pasando un problema, ¿quién se enseñorea sobre ese problema? Dios, pues. Porque sabe que Dios, lo dije hoy día en la mañana, Dios sabe todo lo que está sucediendo y en su voluntad, porque al final la voluntad de Él actúa, a veces Dios permite, otras veces Dios interviene, otras veces inclusive muestra su voluntad diciendo, no voy a hacer nada, que lo solucionen solo. Pero al final del día es su voluntad. Él tiene el control. Por eso cuando conozco a Dios, no importa a veces los tiempos que estoy viviendo de escasez, de abandono, de enfermedad, de pena, de persecución, muerte, porque yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo en cualquier situación. Por eso si Él ha permitido una situación en mi vida, ¿Él no te va a sostener? ¿Quién es soberano? Y si Él permitió en su soberanía que pases una dificultad, ¿por qué no te va a sostener? Si Él la está permitiendo. Por eso cuando vemos Daniel tenía la costumbre justamente de orar 3 veces al día, la gente lo veía orar y realmente, ¿sabes qué? Él no cambió las cosas a pesar de sus planes. A pesar de que el mundo cambió leyes, Él no cambió. Y vemos realmente que una de las cosas que en nosotros, sobre todo, Daniel nos muestra, mientras más problemas, más oración. Mientras más problemas, más tengo que orar. Tengo que más demostrar. No tengo que esconderme. Hay un salmo, no sé si usted ha leído, se ha detenido a leer el Salmo 55. ¿Lo ha leído alguna vez? Me encanta ese salmo. Porque el salmo se habla de la oración. Y es justamente David hablando y habla justamente de orar cuando hay enemigos, cuando hay situaciones, cuando hay cosas que están pasando en nuestra vida. Es un bonito salmo. Si quiere lo puede leer, porque yo siempre lo leo cada vez ¿qué hago? Voy al Salmo 55. Porque ahí es el refugio que a veces encontramos. Hay textos en la Biblia que son nuestro refugio. Y cuando usted ve los primeros 4 versículos, parte hablando justamente de que la clave, lo importante que es la oración. Muéstranos ahí el Salmo 55, versículo 1, bueno, todo el Salmo si quiere leer. Ahí David dice que Dios tome el control, que los enemigos no importa con ellos. Y era lo mismo que estaba experimentando Daniel. Por eso cuando usted dice, escucha, oh Dios,
¿Cómo parte el Salmo? Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Sigue el 2. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Mire cómo David con convicción, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Podría encajar eso con Daniel? Perfectamente. Y dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terror de muerte sobre mí han caído. Mire todo lo que le está pasando a David, es exactamente lo mismo que está viviendo Daniel. Y es lo mismo que a lo mejor tú sigues pasando. Por eso te recomiendo, cada vez que ya no sabes qué hacer, Salmo 55 te lo recomiendo, una recomendación. Porque la oración es clave en nosotros. Por eso, mi hermano, hay que entender que había un edicto y él siguió orando. Y quizás la Biblia no nos dice que oró, pero lo más probable es que pidiéndole a Dios que tome el control y que Él vea lo que va a suceder. Y ¿sabes qué? Muchas veces en nuestra vida hay que hacer las cosas a pesar de que hay ciertas leyes. Hoy día se están levantando leyes, están cayendo cosas que antiguamente, como dice la Escritura, a lo malo hoy día le están diciendo, bueno, y van a haber cosas, y va a llegar un punto donde algunos de nosotros podría pensar, como cristiano, te hago una pregunta, si había una ley por el Estado de Chile que dice que tienes que orar 3 veces al día al presidente de la República, ¿hay que obedecerlo? Y yo sé es que hay cristianos que van a decir, pero pastor, la Biblia dijo lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios, porque yo esa frase la podría ocupar en muchas cosas. No sé si me doy a entender. Yo me podría justificar con esa frase para muchas leyes que se hacen en el mundo. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? ¿Sí? Si hoy día hay una ley, ya todos los pastores van a hacer esto, van a casar a todos por igual, no interesa de qué sexo sean. Porque la ley lo dice, ¿tengo que hacerlo? ¿Cuándo está la diferencia entre hacerlo y no hacerlo? Es que eso de repente la gente no entiende, porque lo vivimos, saben que lo estamos viviendo en Chile y vivimos esas cosas. ¿Sabe cuál es el juramento que hace el médico? ¿Sabe cuál es el juramento sagrado que hace el médico? Dar todo por salvar la vida. Y le están obligando por norma, por ley, que pueden inclusive matar. Y ahí viene la famosa objeción de conciencia. O sea, ¿acaso yo no puedo decir, si yo fuera doctor, no puedo decidir si opero o no opero? Con las leyes que quieren no van a poder escoger, tienen que hacerlo. Y es por eso que muchos médicos van a decir, no, yo no voy a hacer eso. ¿Y sabe qué significa a ello? Que le pueden llegar hasta quitar el cartón de médico. Ustedes saben que yo nunca hablo de política aquí, pero cuidado con cuando ustedes cogen gobernantes, porque vemos ya después ese problema. Ahora, todos cometen errores, todos se equivocan, así que no hay problema, pero algunos más y otros menos, por si acaso. Pero ojo, hay que enterarse de esas cosas y la gente desconoce aquello. Los dijo yo a ustedes, la semana antepasada yo estuve orando toda la semana, dos semanas atrás estuve orando mucho por la ley Mordaza. Quizá a lo mejor no les comuniqué a ustedes, para la próxima les voy a comunicar a ustedes, oren por esto porque se necesita a veces. Pero lo que querían justamente es que yo si a la hora estoy predicando, si digo una palabra, mire, así, te lo voy a poner en una forma sencilla lo que era la ley Mordaza. ¿Alguien sabe lo que es la ley Mordaza? Ya, en una forma sencilla. Se iba a establecer un organismo dentro del Estado, ¿ya?
donde iban a haber personas que iban a andar inspeccionando en Chile, en los colegios, en cualquier lugar, e iban a estar inclusive algunos visitadores a la iglesia. Y nosotros pensamos que es visita. Según la ley, no era visita, sino que era un supervisor de la ley. Y si yo decía lo que acabo de decir hace un momento, que yo no voy a casar a alguien del mismo sexo, eso me significaba una pena. Y yo digo, ¿quién de nosotros, los que estamos aquí, aparte de uno que se informa, quién anda preocupado de esas leyes? Ustedes, nadie, po. Pero y así están metiendo leyes cada día. Gracias a Dios, y damos gracias, Dios tiene el control. A la final esa ley se cayó. Pero ojo, se cayó, queda una instancia más, porque la buscan y la empujan y la empujan. Se cayó primero en el Senado, después pasó a diputados, se cayó, ahora la tienen que pasar a una comisión especial. Pero Dios tiene que a la final hay que hacer lo que Dios demanda. Miren lo que respondió Pedro y los apóstoles ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, para dar respuesta a qué debemos hacer. Acuérdense que Pedro y los apóstoles les dijeron, los gobernantes de aquella época, déjense de andar predicando, déjense de andar hablando de Jesucristo en las calles. Eso fue lo que sucedió. Y justamente vemos la decisión que toman ahí, dice Pedro, versículo 29, Hechos 5, 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Así que está nuestra línea, obedecer a Dios. ¿Y dónde está la obediencia de Dios en nosotros? En la palabra de Dios. Así que por eso te decía hace un momento que Daniel podría haber sido discreto, podía haber cerrado las ventanas, podía haberse, mientras iba caminando, orando en silencio, que nadie lo notara. No, él no hizo nada de eso. Daniel sabía que cuando nosotros cedemos a la opresión de los hombres por temor, estamos lamentablemente dejando algunas grietas en nuestro carácter. Cuando tú reaccionas o actúas por temor a los hombres, tarde o temprano por ahí vas a fisurarte. Tienes que mantenerte firme. Versículo 11 de Daniel. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Medio y de Persia, la cual no puede ser. Ahora, ¿el rey sabía que era Daniel? No, porque él, como acuérdense, ¿qué lo habían nombrado a él? Dios. Entonces cuando le dicen a él, oye, pero tú dijiste que iba a haber una ley que nadie el rey, agrandado, canchero, sí, yo lo dije, ¿por qué? No sabía que era Daniel. Y Daniel era alguien muy cercano al rey. Mire el versículo 14. Léalo fuerte usted. Versículo 14 de Daniel 6. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo estaba el rey? Muy triste, destruido. Porque en ese momento el rey se dio cuenta el rey, como un montón de gente se había confabulado para destruir a Daniel y Daniel era su cercano, su amigo. Y él ya no podía hacer nada. Y trató de zafar, trató de buscar la manera de cómo librarlo. Pero la Biblia nos dice que no. Me imagino cómo habrá pasado la noche el rey. ¿Se imagina?
Porque la ley de los persas era muy clara. Cuando se promulgaba, ni el propio rey podría destrabar aquello. Ahora es interesante porque Daniel aquí nos muestra una figura del Señor Jesucristo. Porque a Daniel cuando lo acusan, y si usted puede mirar el texto, Daniel se defendió, Daniel reclamó, Daniel abrió su boca, no, enmudeció. Cuando lo acusaron, se quedó callado y guardó silencio. Y es por eso que vemos que el Señor Jesucristo dice que, ¿qué hizo el Señor? Como cordero, mudo. No abrió su boca. En dos partes de la Escritura sale mencionado justamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, ¿sabes qué? Esa frase debería estar subrayada en tu Biblia, y si no en tu mente. Porque es increíble, increíble. Alguien que supuestamente lo habían hecho Dios, le termina diciendo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Es una tremenda frase. Ahora la Biblia nos dice, ¿cuántos leones habían? No, la Biblia nos dice cuántos leones habían. ¿Habrán sido pocos o habrán sido muchos? ¿Qué cree usted? ¿Poco o mucho? Te adelanto, porque después si tú lo quieres leer en tu casa no vamos a llegar ahí, pero dice que, no, es que como contarle el final de la película, es como que nada que ver, ¿cierto? ¿Quiere el final o no? ¿Sí o no? Ya, pero que no vamos a llegar allá, así que por eso te lo puedo contar. Pero a Daniel lo quisieron acusar a la final, bueno, vamos a leer eso, que es librado. Pero dice la Biblia que todos estos sátrapas, ¿cuánto eran? 122. Y dijo el rey, por la trampa que ustedes me hicieron caer, ustedes con su señora y sus hijos van a ser lanzados al foso de los leones. Así que piensa por un momento, 120 por la señora, 244, 240. Pongámosle un hijo, o dos. Y la Biblia dice al final que ni siquiera alcanzaron a llegar al fondo del foso. Y los leones ya a todos le habían partido sus huesos. A veces no miramos las historias de esa manera. Así que, ojo, no era un super león. Y es por eso que cuando miramos la historia de Daniel, es lo asombroso. ¿Cómo? No sabemos cuántos leones, pero eran tantos leones. Y algunos van a decir, no, pastores, que esos leones le habían dado de comer antes, así que no tenían hambre. Por eso no le hicieron nada a Daniel. No, Daniel después cuenta cómo libra. Pero ¿sabes qué? Si los leones no hubieran tenido hambre, ¿qué hicieron cuando le echaron la otra gente? Los despedazaron. Sí tenían hambre. Te conté el final de la película. Pero termina de leerla en tu casa después. Pero mire lo que le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mi hermano, sigue sirviendo a Dios y Dios te va a librar. No dejes de servir a Dios. Y si no estás sirviendo, sirve y Él te va a librar. Cuando leemos justamente esta declaración, podemos ver que Daniel detrás tenía por si acaso un Dios real, uno que realmente iba a estar con él. Así que mi hermano, nuestra vida consiste en conocer a Dios y darle a conocer a Dios a otros. Porque el rey Darío, ¿cómo sabía que Daniel tenía otro Dios? ¿Cómo sabía que el Dios de él lo podía salvar? Porque estoy convencido de que Daniel le predicaba el Evangelio. Miren lo que dice Juan 17. Él lo tenía muy claro, Daniel.
Y nosotros también tenemos que tenerlo claro, a pesar de toda dificultad que estemos pasando. En Juan 17:3 dice la palabra, y esta es la vida eterna. ¿Están conmigo ahí? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es el plan de Dios? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que Daniel tenía que anunciar? Al Dios verdadero. Le estaba anunciando a ellos al Dios verdadero. Si le anunciaba algo, no le iba a anunciar al Mesías, porque era algo para el judío. Por eso anuncia al Dios verdadero. Hoy día nosotros anunciamos al Dios verdadero, que es a Jesucristo. Alguno podría decir, ¿y pastor y el Espíritu Santo? ¿Por qué queda fuera el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está en nosotros no para anunciarlo a Él. El Espíritu Santo nos anuncia a Cristo. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? La función del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Cuando tú te hablaron de Jesucristo para ser salvo, ¿quién te convenció de Cristo, que existía Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, vendrá otro consolador en mi nombre y Él dará testimonio de mí. Por eso, por si acaso, en nuestras iglesias que creemos en esta doctrina, el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo tiene una función que mucha gente a veces confunde. Y ustedes saben que no me gusta hablar de iglesias, pero hoy día en muchas iglesias al Espíritu Santo lo han puesto en primer lugar en las iglesias. Oh, te cantamos Espíritu Santo. ¿Has escuchado esa frase por ahí en algunos conciertos? Oh, te cantamos Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no le cantamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Y el Espíritu Santo en ninguna parte de la Escritura, si usted mira en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está recibiendo adoración, siendo Dios. Pero es por la función, porque la función del Espíritu Santo es darnos a conocer al Hijo. Aparte de eso, para los no creyentes, para el creyente nos enseña la Escritura. También nos ayuda a guardar todo lo que aprendemos. Entonces, si usted se da cuenta, el Espíritu Santo más está al servicio de nosotros. Así que el conocimiento, por si acaso, mi hermano, que tengamos de Dios, déjame decir que afecta directamente las áreas de mi vida y en medio especial de aflicciones. Versículo 19. A Daniel lo meten adentro, lo tiran con los leones. El rey ni siquiera, si usted lee la historia, el rey ni siquiera se quedó a ver lo que sucedía, se fue para la casa, se fueron todos. Y dice el versículo 19, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente a ver el foso de los leones. ¿Usted cree que el rey tenía un poquito de fe o no? Yo creo que tenía un poquito de fe. No creo que, no voy a decir, yo no soy quien para mandarlo al infierno, pero creo que tenía un poquito de fe. ¿Por qué fue tan rápido? Porque algo podía pasar. Apresuradamente al foso de los leones, y al acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios, ¿de cuál Dios viviente? Del que él sabía que había un Dios viviente. Daniel le predicó a Darío. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él pensó, yo creo que el rey quizás podría haber dicho, voy a decirlo por si acaso. Versículo 21, fuerte, todos juntos, 21. Entonces Daniel respondió al rey, todos juntos, oh rey. Increíble. ¿Por qué te conté la historia hace un momento? Un montón de leones. Se comen a más de 300 personas posterior a esto. Pero no le hicieron nada a uno, a Daniel. Ahí está.
Ahí está. Así que vemos justamente cómo en la vida de Daniel, Daniel realmente está siendo bendecido. Y vemos ahí en el versículo 23, entonces alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. ¿Y qué dice? Y ninguna lesión se halló en él. No quiero que a veces caigamos en la culpabilidad, pero para mí eso es una gran lección de cuando hacemos las cosas confiando en Dios. Y ninguna lesión se halló en él, o sea, no hubo ninguna consecuencia sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué fue librado? Porque había confiado en su Dios. ¿Pero estaba con leones? Si pongo un ejemplo, ¿estaba enfermo? Pongo un ejemplo. ¿Estaba pasando dificultad? ¿Tenía escasez? ¿Tenía problemas médicos? ¿Tenía conflicto en su familia? ¿Tenía pelea con alguien? Sí, muchas cosas. Pero al final salió libre porque había confiado en su Dios. Y es lo que nos queda a nosotros, confiar en Él. Ahora déjeme decirle algo que traté de ponerlo lo más claro posible. Y lo subrayé y que no se me fuera a pasar. Puse esta frase. Creer en Dios no significa que los leones no se lo iban a comer. Procese, ¿ya? Creer en Dios no significa que los leones no lo iban a comer. Era aceptar la voluntad de Dios. Creer en Dios es aceptar la voluntad de Dios, no que no va a ser comido. ¿Me doy a entender? Creer en Dios no significa que no me voy a enfermar. Creer en Dios es aceptar la voluntad de Dios con esa enfermedad. Y si Dios permite que me muera en una enfermedad, Daniel, ocupando el ejemplo de él, estaría tranquilo, porque era la voluntad de Dios, porque él le creía a Dios. Por eso a veces en el mundo cristiano la gente tiende a pensar y a creer que ¿por qué no me pasa algo? O si me pasa algo, eso no es la voluntad de Dios. No pasa por eso. Mi hermano, si nos toca vivir o nos toca morir, sea cualquier sea el caso, la Biblia dice que nunca vamos a ser derrotados. Por ejemplo, el Señor, ¿se acuerda lo que dijo el Señor a través del apóstol Pablo? Dijo, no tengas temor de lo que puedan hacer al cuerpo. No interesa que te maten. Y Daniel lo sabía. Si te matan bien, te matan. Lo que debe preocuparnos es lo que pasa con el espíritu. Pero como tú eres un hijo de Dios, sabes dónde va a estar tu espíritu. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Por eso el creer en Dios no significa que los leones no se lo iban a comer. ¿Se lo podrían haber comido? ¿Le hubieran podido comer una piernecita? ¿Qué pasa si Daniel hubiera salido con media pierna? Sí, depende del punto de vista que lo estén mirando, pero quiero que lo miren del punto de vista de Daniel. Si Daniel hubiera salido con media pierna, pónganse en la mente de Daniel. Eso es creer. ¿Me doy a entender ahora? Eso es creer en Dios. Creer en Dios es que si salí con media pierna, es porque Dios así lo permitió. Porque le creo a Él. Porque confío en Él. Porque hoy día estamos llenos, lamentablemente, con un evangelio donde se ha hablado mucho de la sanidad, de la prosperidad, y se habla de una venta de humo de la Escritura, que no vamos a sufrir, que el Señor, toman Isaías 53, que el Señor clavó todas las enfermedades en la cruz, que si estás enfermo es por falta de fe. No, mi hermano. Mire, yo te digo aquí, lo tiraron al foso de los leones y él tenía más confianza que todos nosotros juntos. Igual estaba sufriendo. ¿El apóstol Pablo acaso no tenía fe en Dios?
¿Y creía en Dios? ¿Y le cortaron su cabeza? O sea, ¿dónde está el Evangelio de la prosperidad en ello? Isaías, que escribe de Jesucristo, ¿ya? Isaías, que escribe de Jesucristo. Aquí hay un joven que se llama Isaías, ahí está Isaías. ¿Tú sabes cómo murió Isaías? Isaías, al Isaías. ¿Tú sabes cómo murió Jesucristo? Isaías, él se llama Isaías, por eso Isaías, ¿tú sabes cómo murió Isaías? Un trabalén. Lo cortaron por la mitad. Lo aserraron. Así murió Isaías. Y cuando él dice que Jesucristo experimentaba en quebranto, que clavó nuestras enfermedades, que las llevó y las cargó, ¿qué estaría pensando Isaías de los hoy día que toman esos pasajes para decir que tú, si eres cristiano, no tienes que enfermarte? Isaías, a estos personajes que andan por ahí, Isaías les diría, están locos, mírenme a mí. Yo fui el que hablé y el Señor me inspiró a mí para decir que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz y mira cómo morí yo. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, cuando le rociaron aceite hirviendo y lo quemaron y no murió. O sea, pero ellos creían en Dios. Por eso nuevamente lo vuelvo a decir, creer en Dios no significa que los leones no lo iban a comer. Era aceptar la voluntad de Dios donde está la creencia. Versículo 24, ya para cerrar. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Así que mi hermano, déjame decirte rápidamente, es Dios el que se encarga de defender lo suyo. Siempre. Por eso, hermanos, esta historia de Daniel nos enseña cómo un hombre, uno, afectó todo un imperio. Porque si usted lee el rey anterior, el rey dijo, y este rey también vuelve a después anunciar algo muy similar, que desde ahora en adelante adorarán al Dios de Daniel. Uno, mi hermano, uno en un imperio marcó la diferencia. Y nosotros, mi hermano, necesitamos, muchas personas, necesitamos. Si uno marcó la diferencia, mire si muchos nos pusiéramos de acuerdo. Por eso, mi hermano, yo con mi forma de vivir puedo mostrar la grandeza de Dios. Si estoy pasando una enfermedad, con mi enfermedad puedo demostrar la grandeza de Dios. Si estoy pasando una situación económica, a través de mi situación puedo demostrar la grandeza de Dios. Pero confía, porque Dios libró a Daniel de los fosos de los leones, porque confiaba en su Dios. Y eso es lo que tienes que preguntarte, ¿realmente Jehová es tu Dios? ¿Crees en el Dios de Daniel? ¿Te aferras a Él? Ojalá yo pudiera cada día parecerme más a Daniel y ser fiel como Daniel. Pero más allá de querer parecerme a Daniel, creo que yo tengo que empezar a entender el Dios de Daniel, no a Daniel. ¿Me doy a entender? Porque si logro saber todo lo que Daniel sabía de Dios, creo que entonces yo también podría perfectamente hacer grandes cosas para Dios. Así que mi hermano, conócele, adórale, sírvele con perseverancia y cuando la situación se ponga más difícil, nunca dejes de orar. No te olvides que todo lo que hizo el Señor en la cruz, por tus pecados, por el mío, nos sostienen en tiempo y fuera de tiempo. Y no te olvides que eres el Señor, el Rey de todo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias Señor por aprender una de muchas historias que Daniel tiene en su palabra. Y cómo pudo demostrar él en cada una de ellas, en especial en esta que hemos visto hoy, tu confianza, la confianza que te tenía en ti, Señor.
Por eso, Padre mío, trabaja en nuestros corazones y cada situación sea una oportunidad para poder hablar de ti, para poder demostrar a la gente a nuestro alrededor que confiamos en ti, que a pesar de que el mundo diga cosas, el mundo traiga leyes, el gobierno levante cosas, tenemos que seguir demostrando la fidelidad a Dios. Porque vemos que un rey a la final, este rey al final del día, estaba ansioso de ver a Daniel y saber lo que había hecho el Dios de Daniel. Por eso, Padre mío, ayúdame, dame fortaleza, cualquier sea la situación que vivamos, estemos viviendo. Todas esas cosas están sujetas bajo tu voluntad. Tienes propósitos. Por eso bien claro lo dices, que si te amamos, conocemos el verdadero amor, todas las cosas ayudan para bien. Bendice nuestras vidas, mi Señor, y danos la oportunidad de quizás uno de nosotros ser aquel que comience en la familia, en el trabajo, sea yo la punta de lanza, mi Señor, para poder ser de impacto. Porque un solo hombre cambió un imperio. Quizás un solo hombre aquí puede cambiar el grupo de trabajo, mi vecindario, mi ciudad, mi iglesia. Gracias, Padre. Y si hay alguien realmente que necesita ayuda de Dios, te invito a conocerle y a confiar cada día más a pesar de lo que estés viviendo. Gracias, mi Señor. Bendice la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.